Reflejos prohibidos. El cuchilló cruzó la sala como un relámpago de acero. No hubo aviso, ni cuenta atrás, ni advertencia. Solo el silbido agudo del filo cortando el aire. La mayoría de los cadetes ni siquiera llegó a reaccionar. En sus ojos, el movimiento del arma era demasiado rápido, demasiado letal para intentar detenerlo. Pero en la tercera fila, una joven de cabello oscuro y mirada tranquila no giró la cabeza. No la giró porque no lo necesitaba. Su brazo izquierdo se levantó con una precisión imposible, y en un movimiento exacto, atrapó el mango sin siquiera clavar la vista en él. El impacto en su mano fue firme, pero no violento. Como si el cuchillo hubiera sido diseñado para encontrarse con ella. El silencio se apoderó de la sala de entrenamiento. Hasta el sonido de las turbinas de ventilación parecía haberse detenido. Todos sabían quién había lanzado el arma: el sargento Kael Drus, el instructor más temido de la Academia Orbital Helios 9. Un hombre que no hacía concesiones, que no toleraba errores y que solía usar métodos tan brutales como efectivos para moldear a sus cadetes. Lía Orantes mantuvo el cuchillo en su mano, inmóvil, con la vista fija en el panel de biometría que palpitaba en la pared, como si nada hubiera ocurrido. Sus labios se movieron con calma. ¿Terminó la clase? El comentario, directo y sin temblor, arrancó un murmullo entre los demás cadetes. Drus, de brazos cruzados, dejó que una media sonrisa se formara en su rostro. No era una sonrisa de aprobación, sino la de un depredador que reconoce a otro. Sus ojos grises evaluaban cada músculo de Lía, cada latido acelerado que no llegaba a aparecer. Un leve parpadeo rojo iluminó los bordes de la sala. No todos lo notaron, pero Lía sí. 3 sensores ocultos, incrustados en las paredes de acero vivo, habían registrado su reacción. Era un código que no conocía, pero que reconoció como algo peligroso. El mismo tono de alerta que había visto en sus pesadillas. Cadetes, fuera de la sala, ordenó Drus con voz áspera. El resto obedeció sin protestar. Lía se quedó sola frente a él, aún con el cuchillo en la mano. Eso no fue una prueba estándar, dijo ella. No lo fue, respondió él, caminando lentamente hacia ella. Fue una confirmación. No explicó más. Solo le arrebató el cuchillo, lo envainó en su cinturón y le indicó que lo siguiera. Caminaron en silencio por los pasillos de Helios 9. La estación era un laberinto de metal brillante y corredores en los que el suelo vibraba bajo los pasos, impulsado por la rotación del anillo gravitatorio. Los muros parecían murmurar, llenos de circuitos vivos y microalgas que purificaban el aire. Al llegar a la sala de control de entrenamiento, Drus abrió un panel holográfico. En él apareció la repetición en cámara lenta del momento en que Lía atrapó el cuchillo. El sistema mostraba líneas de tiempo neuronales, y en una capa superpuesta se veía algo inquietante. Su reacción había comenzado antes de que el arma abandonara la mano del sargento. Tu corteza motora respondió antes del estímulo, dijo Drus, con un tono entre asombro y desconfianza. ¿Quieres explicarlo? No puedo explicar algo que no entiendo, contestó Lía. Drus apagó el panel sin decir nada más y salió de la sala. Lía quedó sola, pero no por mucho. Una figura delgada apareció por una compuerta lateral, Milo Vex, el técnico del módulo de simulaciones. Su mono gris estaba manchado de grasa y llevaba en la mano una tableta con códigos que parecían danzar. Vi la señal, susurró. El sistema marcó protocolo Lázaro, candidato. Eso no se activa desde, nunca. ¿Qué significa? Significa que acabas de poner a Helios 9 en modo vigilancia total. Y eso atrae la atención de gente que no quieres conocer. Antes de que pudiera seguir preguntando, una sirena suave resonó en todo el anillo. No era una alerta de combate, sino algo más interno, más controlado, un confinamiento preventivo. Lía sintió un escalofrío. Sabía que esa orden venía de un solo despacho, el de la Comodoro Nira Ale. 2 guardias blindados llegaron para escoltarla. No hubo violencia, pero sí la sensación de que, a partir de ese momento, cada paso que diera sería vigilado. El confinamiento la llevó a una pequeña cabina sin ventanas, con una cama plegable y una pantalla en la pared. Al cerrarse la puerta, la iluminación cambió a un tono ámbar. Lía respiró hondo. Sabía que algo acababa de romperse. O tal vez acababa de empezar. En su mente, un destello fugaz, una cuna metálica, voces con eco, una luz azul filtrándose en la oscuridad.
No sabía de dónde venía ese recuerdo, pero lo sintió tan real que tuvo que cerrar los ojos para apartarlo. Horas después, la pantalla de la pared se encendió sola. No mostraba a Ale, ni a Drus, ni a ningún oficial. Mostraba una figura borrosa, como si la imagen viniera de muy lejos o a través de una interferencia deliberada. Una voz distorsionada pronunció su nombre. Lía Orantes. Portadora. La palabra se clavó en su mente como una segunda cuchillada. Y por primera vez en mucho tiempo, no supo si su calma habitual sería suficiente para lo que se avecinaba. Helios 9 guarda una tumba. El confinamiento duró menos de lo que Lía esperaba. No fueron días, ni siquiera horas completas, apenas el tiempo suficiente para que su mente empezara a trazar hipótesis. La puerta se abrió con un chasquido neumático y, en lugar de un oficial de seguridad, apareció Milo Vex con un gesto nervioso. No tengo autorización para sacarte, susurró, pero digamos que los sensores de esta celda acaban de fallar por un par de minutos. Si quieres saber qué está pasando, sígueme. Lía no hizo preguntas. Caminó tras él por un corredor secundario, donde las luces eran más bajas y el olor a ozono indicaba que las placas de mantenimiento habían sido abiertas recientemente. Milo avanzaba rápido, esquivando a los pocos técnicos que cruzaban su camino. Helios 9 no era una estación cualquiera. Suspendida en órbita sobre una luna muerta, era un híbrido de metal y biotecnología. Los muros estaban cubiertos por una aleación viva que se regeneraba con el tiempo, y los pasillos curvos se abrían a módulos de entrenamiento con gravedad variable. El anillo exterior albergaba jardines hidropónicos y pequeñas plazas donde los cadetes podían respirar aire real, filtrado por bosques miniatura. Pero el núcleo central, ese estaba reservado a operaciones clasificadas. Milo la condujo hasta un ascensor de servicio. El panel de control no tenía botones visibles. Él deslizó una llave de datos en una ranura oculta y murmuró un código. El ascensor descendió. ¿A dónde vamos?, preguntó Lía. A un sitio que oficialmente no existe. El descenso fue silencioso y largo, como si se internaran bajo capas invisibles de la estación. Cuando las puertas se abrieron, el aire estaba más frío, impregnado de un olor metálico, casi estéril. Ante ellos se extendía un corredor ancho que terminaba en una compuerta circular. Sobre ella, un símbolo antiguo estaba grabado, 3 líneas entrelazadas, idénticas al tatuaje lumínico que había aparecido en la nuca de Lía tras el incidente del cuchillo. Esto es, comenzó ella. La bóveda, completó Milo. Oficialmente, almacena prototipos descartados. En realidad, es mucho más antigua que la propia Helios 9. Milo conectó su tableta al panel de seguridad. La compuerta emitió un zumbido grave antes de deslizarse hacia un lado. El interior estaba iluminado por luces bajas que resaltaban la forma de docenas de cápsulas de biostasis alineadas en hileras perfectas. El frío era tan intenso que Lía sintió como la piel de sus brazos se erizaba bajo el traje. Caminó hasta la cápsula más cercana y se quedó inmóvil. Una placa en la base mostraba un nombre grabado, Lía Orantes. Esto, es imposible, susurró. La fecha de activación está ahí, señaló Milo. Según esto, saliste de aquí hace apenas 2 años. Y sin embargo, tú recuerdas. Recuerdo toda una vida, interrumpió Lía, aunque de pronto no estaba segura de que eso fuera cierto. Siguieron avanzando entre las cápsulas. Había otros nombres que no reconocía, pero las edades, según las placas, no coincidían con el aspecto físico de las figuras en su interior. Algunos parecían niños, otros adultos, pero las fechas de apertura eran recientes. Antes de que pudiera procesar todo, una voz femenina resonó detrás de ellos. No deberían estar aquí. Aria Sol, francotiradora del escuadrón K7, estaba de pie en el umbral con su rifle colgado al hombro. Su mirada era fría, pero en sus ojos había algo más, una sombra de reconocimiento. ¿Tú sabías de esto?, preguntó Lía. Sabía de ti, respondió Aria. Te vi hace años, en una colonia arrasada por los Bort. Pensé que te habían llevado, o que habías muerto. Y ahora descubro que estabas aquí, bajo nuestros pies. Milo intervino con tono grave. No tenemos tiempo. El protocolo Lázaro ya llamó la atención de la Comodoro Ale. Si estamos aquí cuando ella llegue, no tendremos explicación. Como si su voz hubiera invocado el momento, un temblor leve recorrió el suelo. No era un fallo mecánico.
era la señal de que las defensas externas se activaban. En las pantallas de control, colgadas en las paredes laterales, comenzaron a aparecer lecturas en rojo. Una flota se aproximaba a los bordes del sistema. Y no era humana. El símbolo BORD, un círculo atravesado por un enjambre de líneas ondulantes, parpadeaba en las pantallas. Se están acercando, dijo Arya, tensando la mandíbula. Y no es una patrulla. Es una avanzadilla de guerra. Milo se giró hacia Lía. No es coincidencia. Vienen por ti. En ese instante, las luces de la bóveda parpadearon, y entre el parpadeo y la oscuridad momentánea, Lía escuchó un murmullo. No era una voz física, sino algo que resonaba directamente en su mente, como un eco que había estado esperando. Portadora, ven a casa. La sensación fue tan intensa que tuvo que apoyarse en una cápsula para no perder el equilibrio. El frío del cristal le devolvió un reflejo, su propio rostro, pero con ojos que no reconocía. Arya la tomó del brazo. Tenemos que salir de aquí. Pero antes de que pudieran dar un paso, otra puerta al fondo de la bóveda comenzó a abrirse lentamente. Detrás de ella, un resplandor azul iluminaba la penumbra. Lía no sabía por qué, pero sintió que conocía esa luz. En el umbral apareció la Comodoro Ale, con su uniforme impecable y el porte de alguien que no necesitaba armas para imponer autoridad. Cadete Orantes, dijo con voz firme, hay mucho que debo explicarle. Pero antes, debe venir conmigo. Las alarmas de combate sonaban ya en toda la estación. El tiempo se había agotado. Y Lía sabía, sin entender cómo, que lo que había detrás de esa nueva puerta sería el primer paso hacia algo que nadie en Helios 9 estaba preparado para enfrentar. La lección de la cuchilla. La sala de combate estaba vacía cuando Lía entró. El suelo, pulido hasta reflejar las luces superiores, parecía un espejo líquido. En el centro, Kael Drus la esperaba, sin su armadura habitual, solo con el uniforme táctico negro y las manos descubiertas. Sobre una mesa metálica descansaban dos cuchillas idénticas, cortas, con el filo mate de las armas monomoleculares. Cierra la puerta, ordenó él. Su voz era tan grave que parecía resonar en las costillas. Lía lo hizo, sin apartar la vista de las cuchillas. Drus caminó hasta la mesa, tomó una y la hizo girar en sus dedos con la facilidad de quien maneja un arma como una extensión de su propio cuerpo. ¿Recuerdas lo que hiciste en el entrenamiento?, preguntó. Lo recuerdo, respondió Lía. No fue suerte. Lo sabes. Sin previo aviso, Drus lanzó la cuchilla hacia ella. El filo cortó el aire como una línea recta, y Lía la atrapó, igual que antes, con un solo movimiento. Esta vez, sin embargo, no se detuvo ahí, giró sobre sí misma y la devolvió en un lanzamiento perfecto. La hoja se detuvo a 1 milímetro de la garganta del sargento, clavada en el poste metálico detrás de él. Drus no se inmutó. Tomó la cuchilla y la sostuvo en su mano, observándola como si fuera una reliquia. Hace años entrené a candidatos como tú, dijo finalmente. Prototipos Lázaro. Todos fracasaron. O murieron, o enloquecieron. Tú eres la primera que mantiene la mente intacta. Lía no respondió. Sabía que cualquier palabra podía convertirse en un arma contra ella. Ven, ordenó Drus, señalando un panel lateral. El muro se abrió, revelando una cámara circular iluminada por una luz fría. Dentro había una serie de plataformas suspendidas, flotando en patrones impredecibles. Entre ellas, proyectores de energía creaban hologramas de figuras humanoides y criaturas Bord. Esto no es un simulador de combate normal, explicó Drus. Está diseñado para forzar la sincronización neurotáctica. No pienses en moverte. Muévete antes de pensar. Lía entró en la cámara. Apenas puso un pie dentro, las plataformas comenzaron a desplazarse y los hologramas avanzaron con movimientos agresivos. Un zumbido llenó el aire. El sistema estaba midiendo cada microsegundo de sus reacciones. Y entonces ocurrió. Su cuerpo se movía antes que su mente. Cada salto, cada giro, cada golpe con la cuchilla era exacto, como si conociera el ataque antes de que sucediera. El tiempo parecía estirarse, podía ver el instante previo al impacto y decidir cómo responder. Drus la observaba desde fuera, con los brazos cruzados. «Estás escuchando», dijo en voz baja. «Escuchas algo que los demás no podemos». Lía no entendía del todo, pero sentía un patrón. Era como un pulso sutil en el aire,
un latido que le indicaba por dónde vendría el próximo ataque. La prueba se detuvo de golpe. El suelo volvió a estar firme y los hologramas desaparecieron. Drus abrió la puerta y la dejó salir. Si aprendes a controlar eso, podrás prever a un enemigo antes de que dispare. Y si no, hizo una pausa, te consumirá. No hubo tiempo para más advertencias. La sirena de la estación estalló en un tono que Lia aún no había escuchado. Alerta de intrusión interna. Milo apareció corriendo por el pasillo, sin aliento. Sondas kamikaze Bort en el anillo exterior, informó. Se están colando por los túneles de mantenimiento. Drus y Lia se miraron. Sin esperar órdenes, ella tomó una de las cuchillas y siguió a Milo hasta una compuerta de servicio. El pasillo que se abría detrás estaba en penumbra, iluminado solo por destellos rojos. La gravedad aquí era mínima, flotaban a cada impulso. Las sondas Bort eran pequeñas, del tamaño de un dron humano, pero estaban armadas con explosivos y un núcleo de ácido vivo. Su objetivo, perforar los sistemas vitales de Helios 9. Lia se impulsó hacia adelante. El latido volvió, más intenso. Podía sentir dónde estaban las ondas antes de verlas. Moviéndose entre las tuberías y los paneles abiertos, las interceptaba una por una, clavando la cuchilla en sus núcleos antes de que detonaran. Milo la seguía, sellando compuertas y desconectando secciones del circuito para contener el avance. En un cruce estrecho, una sonda se deslizó a escasos centímetros de su rostro. No tuvo tiempo de pensar, su brazo se movió solo, atrapándola por un soporte lateral y aplastándola contra una pared, inutilizando su detonador. ¿Cómo?, murmuró Milo detrás de ella. No es normal que... Luego hablamos, interrumpió Lia. El último tramo del túnel llevaba a una compuerta que daba al exterior. Allí, 3 sondas intentaban abrir un boquete en la estructura. Lia se lanzó contra ellas, rebotando en la baja gravedad, usando las paredes como impulso. Las 3 quedaron neutralizadas en menos de un minuto. Cuando la calma volvió, un mensaje se filtró directamente en su mente, tan claro como el anterior en la bóveda. Devuélvenos lo que robaste. La voz era múltiple, como si decenas de personas hablaran al mismo tiempo, pero perfectamente sincronizadas. Lia cayó de rodillas, jadeando. Drus llegó en ese momento, observando el desastre controlado que habían dejado atrás. No hizo preguntas. Solo le tendió la mano para ayudarla a levantarse. La clase no ha terminado, dijo él. Pero ya sabes cuál es la lección. Mientras regresaban, Lia notó que algo nuevo latía bajo su piel. En su bolsillo, Drus le había dejado un objeto pequeño y frío, un fragmento de cuchilla, antiguo, con un símbolo Bort grabado. El mismo que ardía, invisible para todos menos para ella, en la base de su cuello. Y supo que la siguiente vez que escuchara aquella voz, no sería para advertirla, sino para llamarla a un lugar del que quizás no habría regreso. El nombre de la portadora. El cielo del asteroide Santuario no era real. Era una proyección en la cúpula de energía que protegía aquel lugar del vacío, un firmamento falso en el que se dibujaban constelaciones que ninguna nave había cartografiado en siglos. Lia lo observaba desde la pasarela metálica mientras descendía junto a Aria Sol. A sus pies, el santuario se extendía como un laberinto de plataformas y pasillos suspendidos sobre un abismo que no parecía tener fin. El aire olía a incienso sintético y metal antiguo. Pequeños grupos de sobrevivientes humanos caminaban en silencio, envueltos en túnicas grises. Cuando pasaban cerca de Lia, bajaban la mirada y se inclinaban ligeramente, como si reconocieran algo en ella que ella misma no terminaba de comprender. ¿Qué es este sitio?, preguntó Lia. Uno de los pocos refugios que escaparon de la guerra inicial contra los Bort, respondió Aria. Aquí se preservan símbolos y fragmentos de historias que el resto de la galaxia ha olvidado, o quiere olvidar. En el centro del santuario se alzaba una estructura circular, construida con placas de aleación desgastada y cristales translúcidos. En cada panel estaba grabado el mismo símbolo que Lia llevaba en la nuca, 3 líneas entrelazadas formando una espiral incompleta. Aquí lo llaman el acorde, dijo Aria. Según sus archivos, es la marca de la portadora, la que romperá el coro del enjambre. La palabra portadora resonó en la mente de Lia como un eco que ya conocía. No era la primera vez que la escuchaba, y cada repetición parecía arrastrar recuerdos enterrados. Cerró los ojos. Vio flashes de otro lugar, un laboratorio oscuro,
con paredes cubiertas de cables y cápsulas. 3 niñas conectadas por filamentos de luz azul que se enroscaban como raíces vivas. En la imagen, Lia rompía uno de esos filamentos, arrancándose el propio para liberar a las otras. Luego, oscuridad. ¿Qué viste?, preguntó Arya, notando que había perdido el color en el rostro. Fragmentos. Niñas, como yo. Conectadas a algo. Yo corté el enlace. No sé si las salvé o las condené. Antes de que Arya pudiera responder, un murmullo recorrió el santuario. Desde uno de los pasillos laterales apareció un ser imposible, alto, delgado, con la piel de un gris iridiscente y ojos múltiples que parecían enfocar en varias direcciones al mismo tiempo. Vestía ropajes humanos remendados y portaba un bastón hecho de hueso y metal. Arya tensó el rifle, pero el ser levantó una mano en gesto de paz. No soy parte del coro, dijo con voz profunda, vibrante. Fui Bort, antes de aprender a pensar como uno solo. Ahora pienso como individuo. Lia lo observó con cautela. Había escuchado rumores sobre Bort segregados, pero nunca había visto uno. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. Para esperar, respondió. El coro teme a quien porta el primer acorde disonante. Teme que puedas abrir brechas en su canción y arrancar voces de su control. El segregado se acercó un paso más, estudiando el tatuaje en su nuca. No puedes quedarte a medias. O te unes a su melodía para siempre, o rompes el coro y soportas el eco que quedará. Antes de que Lia pudiera responder, Milo apareció corriendo desde la entrada del santuario. Llevaba en las manos una pieza de tecnología improvisada, un dispositivo cilíndrico con anillos de cobre y cristales azules que pulsaban lentamente. Es una versión portátil del resonador coral, dijo, sin rodeos. Pero no está completo. Necesita un código llave que, según todos los datos, está en tu tejido neural. Lia lo miró fijamente. ¿Quieres abrir mi cabeza? No literalmente. El código está en la forma en que tu corteza procesa las señales del coro. Pero para extraerlo, habrá que hacer un ritual de enlace aquí, con el acorde. El segregado asintió. El acorde puede leer tu esencia y extraer el patrón. Pero una advertencia, en el proceso, podrías perder una parte de ti que nunca recuperarás. Lia respiró hondo. Arya se acercó. No tienes que hacerlo sola. El ritual comenzó en la cámara central del santuario. Lia se situó en el centro del círculo del acorde. Alrededor, los sobrevivientes encendieron luces blancas que proyectaban sombras ondulantes sobre las paredes. El segregado activó una serie de filamentos que salieron del suelo y se adhirieron suavemente a las sienes y la nuca de Lia. Al principio, todo fue silencio. Luego, un torrente de imágenes y sonidos la golpeó, voces superpuestas, recuerdos que no eran suyos, fragmentos de batallas libradas en mundos que nunca había visto. Entre todo ello, una melodía constante, hipnótica, el coro del enjambre intentando envolverla. Pero entonces, Lia hizo algo instintivo. En lugar de resistir, compartió. Abrió su mente no solo al acorde, sino a Arya, a Milo y al segregado. Les permitió ver sus recuerdos, sus miedos, incluso sus dudas más íntimas. Y en ese acto, sintió que algo se reforzaba en ella, como si la carga se distribuyera entre todos. El acorde brilló con intensidad. Milo gritó desde el borde del círculo. Tengo el código. Está completo. Pero no hubo tiempo para celebraciones. Una ráfaga de disparos metálicos resonó en la entrada. Soldados con insignias de Igis irrumpieron, abriendo fuego contra las defensas del santuario. Vinieron por ella, dijo Arya, tomando posición y respondiendo con precisión quirúrgica. Drus apareció desde la retaguardia, su rifle pesado rugiendo. Al ver la situación, entendió todo en un segundo. Y tomó su decisión sin dudar. Giró el arma contra los soldados de Igis, abatiendo a 2 de ellos antes de que pudieran reaccionar. Están aquí para entregarte a cambio de refuerzos, le gritó a Lia entre el ruido de los disparos. Yo no pienso dejar que eso pase. Las plataformas del santuario se estremecieron con el fuego cruzado. Lia, aún con los filamentos adheridos, arrancó el último con un tirón y corrió hacia Milo. Él guardó el resonador portátil en una mochila blindada y juntos buscaron una ruta de escape. El segregado se interpuso en la entrada para ganarles tiempo, bloqueando a los soldados con un muro de energía viva. «Corre, portadora».
No dejes que el coro te reclame todavía. Entre el caos, un destello azul emergió del resonador, coordenadas, proyectadas en el aire por un instante. Lía las vio claramente y sintió un escalofrío. Era el nido central Bord, oculto en una nebulosa prohibida. Aria, cubriendo su retirada, gritó. Supongo que ya tenemos nuestro próximo destino. Y mientras huían por los túneles inferiores del santuario, Lía entendió que todo lo que había vivido hasta ahora no era más que el preludio. El verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Hacia el nido. La sala de mando improvisada estaba iluminada por la luz intermitente de pantallas y proyectores tácticos. Helios 9 vibraba bajo sus pies, un recordatorio constante de que la estación ya estaba en posición de combate. Lía, Aria, Milo y Drus observaban el mapa holográfico que mostraba la ruta hacia el corazón del enjambre Bord, el nido central, oculto en las entrañas de la nebulosa de sangre. Una misión suicida, dijo Milo, rompiendo el silencio. La flota Bord en la nebulosa es lo bastante grande como para tragarse un planeta entero. No tenemos opción, respondió Lía, sin apartar la vista de las coordenadas. Si llegamos al núcleo y activamos el resonador, podremos romper el coro desde dentro. Drus asintió, apoyando ambas manos sobre la mesa. Helios 9 mantendrá ocupada a la flota principal. El K-7 saldrá en salto directo hacia el nido. Una vez dentro, no habrá refuerzos, no habrá retirada, salvo que ustedes consigan abrir un corredor. La Comodoro Ale entró en la sala en ese momento. Sus pasos resonaban como martillos sobre el suelo metálico. Cadete Orantes, su tono era grave, pero no hostil. No le mentiré. No confío en usted. Pero tampoco confío en nadie más para hacer lo que esta misión requiere. Lía sostuvo su mirada. Entonces tendrá que apostar por mí. Ale dejó un pequeño estuche sobre la mesa. Dentro, envuelta en una cápsula de contención, estaba la cuchilla fragmentada que Drus le había entregado antes. Esto pertenece a la misma serie de armas ceremoniales que usan los nodos guardianes del nido. Si llegas a enfrentarte a uno, te abrirá paso, o te matará más rápido. La nave asignada al K-7, la Vigilante, no era grande, pero estaba equipada para infiltración profunda, blindaje de absorción térmica, motores de salto abismo y una IA de navegación capaz de atravesar corredores gravitacionales inestables. Al abordar, cada miembro del equipo dejó cualquier rastro de vida personal atrás. No había espacio para mensajes ni recuerdos, el abismo podía distorsionarlos o borrarlos. Durante el último chequeo, Aria se acercó a Lía. Cuando lleguemos allí, si tenemos que elegir entre destruir el nido o sacarte viva, hizo una pausa. No me pidas que elija lo segundo. No te lo pediré, respondió Lía. Pero prométeme que no dudarás si la oportunidad aparece. Prometido. Milo, desde la consola, levantó la mano. Tenemos luz verde de Helios 9. Salimos en 3, 2, 1. El salto al abismo fue como caer y volar al mismo tiempo. El espacio exterior se deformó en un túnel líquido de luz y sombra. Formas imposibles, ecos de voces desconocidas, y un leve murmullo que crecía con cada segundo. Lía cerró los ojos y escuchó. Era la melodía del coro, intentando envolverla. Quédate, vuelve, eres nuestra. Su respiración se aceleró. En un acto instintivo, activó el resonador coral. El dispositivo emitió un pulso débil que disipó las voces, aunque no del todo. Drus la observaba desde el asiento opuesto, evaluando su reacción como si fuera una prueba más. El salto terminó abruptamente. Ante ellos se desplegó la nebulosa de sangre, un mar de gas rojo y dorado, iluminado desde dentro por destellos verdes, como relámpagos atrapados. En el centro, oculto parcialmente por capas de neblina, se alzaba el nido central, una estructura colosal que parecía viva, respirando en silencio. Milo buscó las palabras. No es solo una base. Es una criatura. La Vigilante entró por uno de los corredores bioluminosos que se abrían y cerraban como branquias. La luz interior era suave, pulsante, y todo parecía estar sincronizado con un ritmo único, el latido del enjambre. En el hangar interno, esperaban figuras humanoides cubiertas con armaduras orgánicas. Sus rostros eran lisos, sin ojos ni boca visibles, y cada uno sostenía una lanza hecha de hueso vivo. Lía sintió que el tatuaje en su nuca ardía, reaccionando a su presencia. Son los nodos guardianes, susurró Aria.
Antes de que los guardianes pudieran bloquearles el paso, Lía sacó la cuchilla ceremonial de Ale y la sostuvo en alto. El filo emitió un resplandor azul. Los guardianes se detuvieron, y se inclinaron levemente, abriendo un corredor para dejarles pasar. Avanzaron por pasillos que parecían túneles de coral vivo. Cada pared estaba cubierta de filamentos que transmitían impulsos eléctricos, como si el nido fuera un gigantesco cerebro. En una cámara esférica, encontraron lo que Lía no esperaba, 2 cápsulas translúcidas, conectadas a la pared por miles de filamentos. Dentro, 2 jóvenes dormían en posición fetal. Lía dio un paso adelante, reconociendo sus rostros. Las niñas del laboratorio. Aria miró a Milo. ¿Están vivas? Sí, y algo más. Sus patrones cerebrales están sincronizados con el nido. Son nodos sagrados. La voz del coro llenó la sala. Esta vez no estaba en la mente de Lía, sino en todo el aire a su alrededor. Vuelve, tercera. Únete a tus hermanas. Cierra el acorde. Habrá paz. Drus dio un paso al frente, interponiéndose entre Lía y las cápsulas. Es una trampa. Si entras, no volverás a salir. Lía sintió la tentación. Si se unía, tal vez la guerra terminaría. Tal vez millones dejarían de morir. Pero algo en su interior sabía que no sería paz verdadera, sería silencio impuesto. Si finjo aceptar, dijo lentamente, puedo llegar al núcleo. El resonador debe activarse en su centro para funcionar. Drus la miró con dureza. Y si te pierdes en el coro, no habrá forma de traerte de vuelta. Ella asintió. Entonces no dudes. Si eso pasa, acaba conmigo. Los guardianes volvieron a aparecer, guiándolos hacia un túnel descendente. El aire se volvió más denso, cargado de energía. El núcleo estaba cerca. El resonador, en la mochila de Milo, emitía pulsos cada vez más rápidos, como si respondiera al latido del enjambre. En la última compuerta, Drus se volvió hacia ella. Sea lo que pase ahí dentro, sus ojos grises brillaban con una determinación feroz. Termina la clase. Y con esas palabras, cruzaron el umbral hacia la sala donde todo se decidiría. La clase termina. El núcleo del nido central no era una sala, era un corazón vivo. Una caverna gigantesca cuyas paredes latían con luz azulada, atravesadas por filamentos que se extendían hacia la infinitud. En el centro, suspendida sobre un lago de energía líquida, flotaba una esfera orgánica cubierta de símbolos pulsantes. Cada latido enviaba una vibración que Lía sentía en lo más profundo de los huesos. El coro estaba en todas partes. No como un simple murmullo, sino como un océano de voces que hablaban al unísono. Eres nuestra. Devuélvenos el acorde. Las 2 cápsulas con las niñas nodo descendieron por filamentos desde el techo, colocándose a ambos lados del núcleo. Sus ojos se abrieron al mismo tiempo, iris completamente negros, reflejando la luz azul. Sonrieron, pero no con ternura, sino con la serenidad de quien ya no pertenece a sí misma. Tercera, dijeron al unísono. El coro espera. Lía sintió como su mente era arrastrada hacia ellas. Recuerdos que creía suyos se mezclaban con imágenes que no podía reconocer, batallas antiguas, planetas devorados, mentes fusionadas en una sola voluntad. El latido del núcleo marcaba el ritmo de todo. Milo abrió la mochila y sacó el resonador coral. El dispositivo brillaba con intensidad creciente, como si estuviera a punto de estallar. Debemos activarlo ahora o perderemos la ventana, advirtió. Pero, hay un problema. ¿Cuál? Preguntó Aria, apuntando su rifle hacia las niñas nodo. El resonador necesita un vínculo directo con la portadora. Si lo enciendo, Lía tendrá que entregarse. Drus dio un paso hacia ella, su voz grave pero firme. Esto no es entrenamiento. Aquí no puedes devolverme la cuchilla. Aquí tienes que decidir si la lanzas, o la clavas. Lía cerró los ojos. En ese instante, las niñas nodo hablaron de nuevo, pero no como amenaza, sino con una dulzura extraña. Quédate con nosotras. Aquí no hay miedo. Aquí nadie muere. Era tentador. Muy tentador. Pero entonces recordó los rostros de los cadetes en Helios 9, el gesto del segregado que había dado su vida en el santuario, la promesa de Aria. Recordó también el instante en que Drus le lanzó aquella primera cuchilla, no fue para matarla,
sino para obligarla a mostrar quién era en realidad. Abrió los ojos. No voy a unirme al coro. Y tampoco voy a destruirlo. Milo la miró confundido. Entonces, voy a romperlo. Pero no desde fuera. Lo voy a compartir. Colocó las manos sobre el resonador. El dispositivo se activó con un rugido de energía. En lugar de lanzar un pulso destructor, Lia moduló el acorde. No un grito de guerra, sino una nota disonante que se propagó como una onda cálida. En el momento en que la nota alcanzó a las niñas Nodo, sus rostros cambiaron, primero desconcierto, luego lágrimas. El coro entero vaciló. La perfección de su canción se quebró. Voces aisladas empezaron a desprenderse, dudando, recordando quiénes habían sido antes de la fusión. El latido del núcleo se volvió irregular. «Está funcionando», gritó Milo. «Están recuperando la individualidad». Pero el nido no iba a rendirse sin luchar. Filamentos afilados surgieron de las paredes, tratando de alcanzar a Lia. Drew se interpuso, cortando varios con su cuchilla y recibiendo un impacto directo en el pecho. Cayó de rodillas, sangrando. «Termina la clase», susurró, antes de desplomarse. Arya cubrió su flanco, disparando ráfagas que parecían marcar el compás de la nota disonante. Milo amplificó la señal a través de los canales de salto del nido, enviándola más allá de la nebulosa. El núcleo se partió lentamente, como un capullo que se abre. En su interior, millones de pequeñas esferas de luz salieron disparadas en todas direcciones, conciencias liberadas. Algunas se desvanecieron, otras buscaron cuerpos de nuevo, pero todas dejaron de cantar al unísono. Las niñas Nodo se desplomaron dentro de sus cápsulas. Una de ellas, con voz temblorosa, dijo: «Gracias, hermana». La retirada fue caótica. El nido entero colapsaba, y los pasillos de coral vivo se derrumbaban tras ellos. La vigilante los esperaba en el hangar interno, su motor de salto rugiendo como un animal acorralado. Arya y Milo subieron primero, arrastrando a Drus. Lia fue la última en entrar, llevando en la mano el resonador aún caliente. El salto al espacio abierto dejó atrás la nebulosa, que ahora brillaba con destellos irregulares, como si 1000 fuegos artificiales se encendieran en su interior. No era destrucción, era el eco de algo que había cambiado para siempre. Helios 9 los recibió con daños visibles, pero aún en pie. La Comodoro Ale observó en silencio cómo descendían de la nave. No hizo preguntas, simplemente ordenó que Drus fuera llevado a la enfermería y que el resonador fuera sellado en una bóveda. Semanas después, Lia se encontró de nuevo en una sala de entrenamiento. Esta vez no había público, ni protocolos secretos. Frente a ella, un grupo de cadetes, humanos y Bort liberados, esperaban instrucciones. En su mano, una cuchilla de entrenamiento brillaba bajo la luz artificial. «En combate», dijo, caminando lentamente frente a ellos, «no se trata solo de atrapar un arma o esquivar un golpe. Se trata de saber quién eres, y qué estás dispuesto a hacer con eso». Sin previo aviso, lanzó la cuchilla hacia la primera fila. Una joven de piel clara y cabello corto la atrapó sin mirar, con un movimiento tan natural que Lia sonrió. «¿Terminó la clase?», preguntó la joven, devolviendo el cuchillo. Los sensores de la sala parpadearon en verde. Lia asintió. «Por hoy, sí. Pero recuerden, la verdadera lección empieza cuando crean que todo está en silencio». Y mientras salía de la sala, sintió que la historia de la portadora no había terminado, solo había cambiado de canción.